Muy buenas noches y muy buenas tardes, queridos amigos, cada uno en su país, cada uno con su horario. Antes de Shur propiamente dicho, traeré en este contexto una breve opinión de Pedro, la resumí con su permiso, esta vez sobre Jacob y Isaf. Y quiero contarles y destacarles la dinámica que se está creando cuando participantes se escriben entre sí. Por ahora, por mi intermedio, espero que pronto lo puedan hacer directamente. Es importante para mí destacar que llevamos ya muchos meses de encuentro, muchos encuentros, pero nunca hemos hecho una ronda de presentación y la dinámica demuestra que prácticamente todos, independientemente en qué país estén, se conocen. Y en más de un caso, Javerim que viven en el mismo país, pero no se ven entre sí, se reencontraron aquí en nuestro Shiurim, cosa que me da muchísimo, pero muchísimo gusto. Bueno, les cuento en resumen, lo que había escrito Pedro. Dice que Jacob era extremadamente espiritual y Isaf era extremadamente material. La misión de Adán era combinar lo espiritual con lo material. La misión de los dos gemelos era unirse a mejorar el mundo juntos, pero no podían aceptarse el uno al otro, y al final prácticamente no se juntaron. Los hijos de Jacob, antes de fallecer, su papá, se juntaron, y según Hazal, el padre les preguntó si estaban unidos, y contestaron: Shema Israel, escucha Israel, que era el nuevo nombre de Jacob. El Dios justo de Yosef, el Dios de Rahamim, de justicia, y el Dios de sus hermanos, el Dios piadoso, están unidos formando una unidad, el Ejad. Están todos unidos, estamos todos unidos en el Ejad. Por eso Am Israel fue elegido, si se quiere, para ayudar a traer la redención, porque en momentos especiales sus conflictos quedan de lado. Si Dios quiere, vamos a regresar al tema y ahora vamos a recopilar un poco para volver a ubicarnos en el tema que vimos particularmente la semana pasada. Vamos a ver que en las próximas semanas, tal cual como lo hemos venido haciendo hasta ahora, vamos a retomar aparentemente temas que vimos para darles otra leída, otra forma, otra interpretación, y hoy seguramente más de uno de ustedes se va a ver sorprendido hasta dónde puede llevarnos la Torá y hasta dónde en los tiempos modernos, con los avances científicos, incluso los avances aún no comprobados, de alguna manera pueden encajar para que entendamos mejor lo que la Torá nos quiere decir. Bueno, retomamos. El libro de Bereshit es una historia sagrada desde los comienzos de la creación y como Dios trató a la humanidad desde el principio. Contiene maravillosas narrativas con tensiones y conflictos que son propios de la sociedad humana. Uno de los motivos interesantes de Bereshit y del judaísmo en general es el lugar que ocupan el orden de nacimiento de los hermanos. Y nos encontramos que el hermano menor en el Sefer Bereshit, mientras se encuentra dentro del entorno familiar, sufre algunas de estas tensiones y conflictos. Estas narrativas, que tienen elementos de amor por el hermano menor, al mismo tiempo tienen elementos de competencia y elementos de odio. Al formar como si fuera un patrón dentro de Bereshit, el motivo provoca reacciones ambivalentes de amor y odio que causan tensiones en las mismas narraciones. Esta situación origina y refleja conflictos y rivalidades entre familiares, cosa que todos nosotros conocemos, porque no hay ninguna familia, tampoco en nuestro tiempo, que no pase por celos, que no pase por rivalidades, que no pase por momentos de gran amor, momentos de gran solidaridad y momentos de gran enfado y enojo. Uno se pregunta por qué un elemento de amor se responde con otro de odio. Bueno, yo no sé la respuesta. Es interesante profundizar en los textos relacionados para conocer la intención del uso del motivo por parte de la Torá y ver cómo se resuelven las tensiones
y conflictos dentro de las narrativas, a lo mejor nos servirá para nosotros también. Analizaremos algunos de los textos con motivo de lo que es la función del hermano menor en Bereshit, destacando las diversas formas de los conflictos familiares. En 5 textos, por lo menos, de Bereshit encontramos el motivo del hermano menor con tensiones y conflictos entre los miembros de la familia. Son las historias de Caín y Abel en Bereshit 4, de Isaac e Ismael en Bereshit 16, de Jacob y Esaú en Bereshit 25, de Yosef y sus hermanos en Bereshit 37 y en muchos otros lugares, y el conflicto solapado, del cual casi nunca hablamos, entre Efraín y Menashe en Bereshit 48. Dije que hay otros, pero estos son los centrales porque están centrados, valga la redundancia, en seres humanos que todos nosotros conocemos, que vienen con nosotros desde nuestra más tierna infancia. Estos textos iluminan claramente las diversas formas de conflictos familiares entre hermanos, rivales, padres e hijos, padres, hermanos de diferentes madres, y abuelo e hijo, también en ese caso, o abuelo y nietos. Examinaremos estos textos, señalaremos las tensiones, conflictos y las resoluciones dentro de cada uno de ellos. En su forma más benigna, Javerim, los celos familiares entre hermanos reflejan una competencia por los recursos. Por los recursos. De ahí que muchas familias muy unidas, cuando se produce el fallecimiento del jefe de la familia y hay que repartir la herencia, surgen conflictos que nadie se imaginó que iban a poder llegar a ser entre esa familia tan unida y tampoco llegar a consecuencias tan terribles de manera tal de que familias que venían unidas 40, 50, 60 años de pronto no solamente se rompen, sino que se rompen con mucho odio sin que ninguna de las partes hesite siquiera por tomar las medidas precautorias e incluso agresivas contra el otro. Es una mezcla embriagadora que puede llevar a rivalidades celosas y de otro tipo, y guerras, incluso intestinas, dentro del mismo grupo. Fue a raíz de la intervención de Pedro de la semana pasada que busqué material sobre el reino animal. Si ustedes se acuerdan lo que Pedro había leído, o yo había leído y él comentó. Y entonces encontré algo que seguramente los va a sorprender, y les va a sorprender, espero que positivamente. Voy a llamarlo el canibalismo familiar. El conductista de animales, llamado Scott Forbes, de la Universidad de Winnipeg, pueden consultarlo, repito, Scott Forbes, de la Universidad de Winnipeg, en Canadá, establece algunos vínculos fascinantes entre la rivalidad entre hermanos, pero no en seres humanos, sino en animales. Y de ahí pasa a proyectarlo sobre los humanos. Y dice Forbes, no se trata de celos sexuales que existen entre los humanos, sino de pájaros e incluso de abejas reales. Describe cómo herpetólogos, ornitólogos y mamologistas, tranquilos, Javerim, mamologistas son los especialistas en la biología de los mamíferos, descubrieron que el infanticidio, incluso el ciblicidio, utilizo españolizado el término inglés, o ya dicho como nosotros lo usamos en español, aunque el uso sea muy limitado, el cainismo, que es el tipo de conducta agresiva observada en animales, principalmente de aves rapaces o en primates, por lo cual los hermanos mayores o los hermanos menores de estos animales compiten por distintas causas. En el caso de animales no humanos, siempre recursos o siempre dominación, llegando incluso a causar la muerte del hermano
Esa era y es una característica rutinaria de la vida familiar de muchas especies. Respiremos, Javerim, respiremos. Suena parecido a lo que pasa entre los humanos, pero entre los animales se observa con mayor frecuencia en las aves. Y dice Forbes, y muchos de ustedes lo saben, y Pedro lo había comentado, algunas aves ponen 2 huevos para asegurarse de que no eclosione el primer huevo. Si ambos nacen, el segundo polluelo es sobrante para los padres y un competidor letal para el primero. El polluelo mayor sano a menudo mata al más joven para eliminar la competencia. Y algunos padres en realidad fomentan este fratricidio cuando la muerte del compañero de nido no ocurre naturalmente. Javerim, nos encontramos con que científicos utilizan lo que nosotros estudiamos sobre Caín y Abel, incluso le dan el nombre de cainismo, a este tipo de conflictos en especies animales, particularmente en especies rapaces. Y ahora agárrense por favor de las sillas porque voy a hablar de otro concepto que también he aprendido en estos días a razón de la dinámica que se nos da en nuestras reuniones y lo vamos a llamar escuchen muy bien, el canibalismo intrauterino. Repito, canibalismo intrauterino. ¿Escucharon bien? Una conducta parecida a la que estábamos viendo hace un instante es el canibalismo uterino, practicado por algunos tiburones ovovíparos en los que las crías más fuertes devoran los huevos de los padres aún sin eclosionar y a sus hermanos más débiles antes de abandonar el cuerpo de su madre. Fíjense en ustedes a qué llegamos. Biólogos acaban de descubrir, no hace mucho tiempo de esto, la existencia del canibalismo intrauterino. Es probable que los descubridores no conocían lo que el Midrash y Rashi le adjudicaron a las peleas que sostuvieron los hermanos gemelos Jacob y Esav en el útero de su madre Rivka, una especie de canibalismo intrauterino. Si ustedes recuerdan lo que dice Rashi, que la madre estaba preocupada porque el movimiento que sentía era preocupante y entonces descubrió en ese momento de que estaba llevando gemelos o mellizos. Y Rashi dice que cuando uno de ellos, cuando la madre pasaba por un lugar de estudio de la Torá, de Shem Be'ever, por ejemplo, Jacob hacía esfuerzos por salir y cuando pasaba por lugares menos recomendables era Isaf, que nosotros nos hemos acostumbrado siempre a criticar y a encontrarle todo tipo de defectos que a lo mejor ni siquiera los tuvo, vamos a verlo si Dios quiere más adelante. Y Isaac, bueno, obviamente tenía que salir o quería salir en los lugares menos recomendables. Después de todo, si los recursos son escasos, podemos pensar que es mejor que sobreviva la descendencia más fuerte y que sus esfuerzos potenciales se dirijan a garantizar que eso suceda. Leo esta frase en tiempos de corona, y en tiempos de corona el triaje, Fred es médico, Robbie es médico, supongo que entre vosotros, porque no he visto a todos todavía, haya otros médicos o por lo menos que conozcan lo que está sucediendo en estos momentos sobre el tema del triaje. ¿Qué significa? Si es que en un hospital concurren 2 enfermos graves casi simultáneamente y no hay recursos para poder atender, la pregunta es ¿a quién de los enfermos atendemos primero? Si se aplicase el criterio animal, es decir, si los recursos son escasos,
sería lógico pensar que es mejor que sobreviva la descendencia más fuerte. Por lo tanto, no hay que atender a los viejos y que sus esfuerzos potenciales de la medicina, de los médicos, de los hospitales, de los institutos, de los gobiernos, se dirijan a garantizar que eso suceda. Es un tema que no voy a tratar, ya lo he tratado en otros foros más de una vez, porque contradice un poco el espíritu humanista del judaísmo. Respiro profundo, tomo un poco de agua y continuamos. Forbes, ya nuestro amigo de Winnipeg, piensa que tales reacciones de celos extremos no son lo común en la especie humana, pero las formas más modestas de rivalidad entre hermanos, que son omnipresentes en especies con un cuidado parental extenso, las revueltas por la comida, las competiciones de mendicidad entre mendigos, se parecen más a la dinámica que ocurre en las familias humanas. Quizás este vínculo fundamental es la razón por la que los celos entre hermanos sean un tema tan común en la vida y obviamente en las letras. Forbes lo describe como una fuerza normal, natural y en gran parte imperturbable en la vida humana, pero algunas de nuestras historias más antiguas, tal cual como lo vemos en Bereshit, apuntan a la violencia. Obviamente el más famoso es el de el crimen cometido por Caín contra Abel. Dejemos a Forbes por unos minutos, dejemos sus estudios sobre los animales para hacer un breve repaso sobre Bereshit. Recordemos, Javerim queridos, cuando Javá da a luz a su primer hijo, decide llamarlo Caín, pues dice en Ibrit, Kaniti, he ganado o he adquirido, literalmente he comprado un varón con la ayuda del Eterno en Bereshit 4. Es frecuente en la Torá, muy frecuente en la Torá, que las madres y en algunos casos los padres describan la razón por la cual se le ha dado nombre al niño o a la niña. Y frecuentemente el nombre propio o el nombre común está relacionado con los acontecimientos que rodean su nacimiento o el estado anímico o social de la madre. Hagamos un repaso mental y vamos a ver cómo Bereshit nos trae la manera en la cual ciertas matriarcas eligieron los nombres de sus hijos. Volvemos al principio. Más tarde, Javá vuelve a tener un bebé al que le da el nombre de Hebel. En hebreo, Hebel, pero no da ninguna explicación por qué lo llama Hebel. Sabemos que a lo largo del Tanaj es común que el primogénito sea relegado a un segundo plano, ganando protagonismo el hijo menor. Esto podría ser una señal del rechazo que la Torá quiere enseñarnos, expresa hacia la institución de la primogenitura carnal, que era la ley de preeminencia establecida para los pueblos, por lo menos para muchos de los pueblos paganos, vecinos a los que vivían nuestros antepasados. Aunque no se explique su origen, en este caso el nombre del hijo menor habla, me refiero a Hebel, habla por sí mismo y nos aporta información valiosa sobre Hebel y sobre su madre y sobre su padre. La palabra Hebel significa en hebreo vanidad, como en el libro de Coelet, soplo, hálito, brisa muy tenue. El Hebel es algo breve, que pasa rápidamente, que pasa desapercibido. Muchas veces el texto bíblico dice que la vida es como un Hebel, como un hálito, que pasa de largo como una sombra, haciendo referencia a su brevedad. En Teilim 103, por ejemplo, en los Psukim 15 y 16,
Leemos, el hombre como pasto son sus días, como la flor del campo, así brotará. Cuando un viento pasa sobre él, ya no está y no lo reconoce ya a él su lugar. La vida de Hebel es breve, pues Caín lo va a matar muy joven, en lo que resultó ser el primer homicidio de la historia. Si continuamos la lectura, se nos cuenta cómo Caín llevó una ofrenda. En hebreo, el término que usa la Torah es minjá, minjá al Eterno. Y continúa diciendo, de Hebel hevi gam hu, mi bejorot sonó. Vaisha Hashem el Hebel vel minjato. Hay una mala redacción, perdónenme. La Torah no puede decirse que tiene malas redacciones, pero cuando se expresa en una redacción que no es la común, significa que nos quiere enseñar algo y vamos a tener que determinar qué es lo que nos quiere enseñar. Y Hebel trajo también él de los primogénitos de su rebaño. No dice minjá en el sentido de ofrenda como en el caso de Caín. Y prefirió Dios a Hebel y a su ofrenda, dice en Bereishit 4:4. La tradición judía considera que Caín era agricultor, mientras que Hebel tenía un rebaño y que por lo tanto el relato expresa metafóricamente la agresividad y los peligros de la vida sedentaria o de las ciudades frente al pacifismo de las culturas nómadas. Esta frase es obviamente muy fácil de decir después de haber leído la Torá y haber vivido muchos años en la historia. También suele interpretarse que la ofrenda de Caín era vegetal frente a la de Hebel, que era un corderito. Pero creo que debemos leer más en profundidad y prestar atención a la literalidad del texto y escuchar detenidamente. Si lo hacemos, vamos a percibir que Hebel trajo gam-u, también él de los primogénitos de su rebaño, y prefirió el Eterno a Hebel y minjató a su ofrenda. Lo que parece decirnos el texto es que ambos llevaron la misma ofrenda, pues a ambos se refiere el texto con la misma palabra minjá, que antes me equivoqué cuando dije que Hebel no lo había nombrado, minjá ofrenda, y parece que la ofrenda consistía en el mismo sacrificio, y por eso el texto dice gam-hu, también él ¿qué? De lo mejor de su rebaño. Entonces, ¿por qué Dios escogió la ofrenda de Hebel y no la de Caín? Dios escoge, pero no da explicaciones. No da explicaciones. Tal vez sí. Dios le dice a Caín, seguramente si ese es lo que es correcto, sería bueno que para la próxima reunión tengamos un Humash con nosotros, dice en Bereishit 4:7. Tal vez Caín no era el hombre recto ni lo era su conducta. Caín lleva a Dios una ofrenda y aquí esta es una interpretación más. Es decir, se acerca con toda la pompa, con todas las circunstancias, con los adornos del oferente que se atavía externamente con símbolos y túnicas, pero que no alberga reverencia en su corazón ni se comporta correctamente con su prójimo. No sé por qué mi mente perversa asocia rápidamente con ciertos actos que he visto en instituciones públicas en las cuales viene una persona muy oropelado, muy bien vestido, con mucha pompa, a entregar su ofrenda y a descubrir su placa. Eso no significa de que sea mejor o peor que otros, pero hay en eso algo de comportamiento que coloca en el centro a quien va a dar la ofrenda y no a la ofrenda ni no a quien la va a recibir. Sea una universidad, sea un museo, sea una escuela, sea lo que ustedes quieran, o en este caso
sea Dios, porque la ofrenda, en definitiva, la traía para Dios. Pero según esta manera de leer, parecería ser de que Caín es el que quiere ocupar el centro del escenario. Y ocupar el centro del escenario, pues, es muy lindo, es muy importante, siempre y cuando se deje algún espacio también para el otro. Sin embargo, parecería ser de que Hebel fue una buena persona. No lleva a Dios una ofrenda, sino lleva de los primogénitos de su rebaño. Recuerden lo que habíamos jugado con el término primogénitos en las distintas culturas. Bikurim tiene que ver con un tipo de bejor, de primogenitura. En este caso, pues lo primero que le nació, vaya enorme descubrimiento, pues él lo va a ofrendar. Hebel se enfrenta a cada segundo de su vida con reverencia y el sacrificio no es especial en comparación con el resto de su vida, porque toda su vida es un ejemplo. Pero Dios sabe identificar la ofrenda, incluso de aquellos que no consideran que están haciendo un acto religioso en un determinado momento, y los recompensa. En el Midrash se recoge esta cita en boca de Hebel. Mi sacrificio fue aceptado porque mis buenas acciones excedían las tuyas, dice Jonatán ben Uziel en Bereishit Rabá 22:8. Hebel no es un hombre dado a los ritos, pero parece ser un hombre recto. Caín perpetúa su comportamiento falto de ética, pero lleno de hipocresía, y se atreve a ofrecer su sacrificio a Dios. Al final Caín no entiende por qué la ofrenda de Hebel es escogida y no la suya. A muchos les pasa. Por eso, tal vez, ante la ceguera que produce la incertidumbre y la incomprensión, mata a su hermano. Y Caín habló con Hebel, su hermano, y sucedió que cuando estaban en el campo, y hay alguien, parecería que tomó el pasuk 8 del capítulo 4 de Bereishit y le sacó algo. Repito, y Caín habló con Hebel, su hermano, y sucedió que cuando estaban en el campo, pero no dice lo que sucedió. No dice que estaban discutiendo. ¿Y sobre qué estaban discutiendo? Pues, según nuestros sabios, dijeron, ven, dividamos al mundo, uno tomará la tierra, los inmuebles, y uno tomará la propiedad mueble. Este dijo, el suelo en el que estás parado entonces es mío. El otro dijo, lo que llevas puesto es mío. Este dijo, quítatelo. El otro dijo, vuela. Por eso Caín se levantó contra su hermano Hebel y lo mató. Uno dijo, según otra versión de nuestros sabios, que yo quiero que en mi terreno se haga el Beit HaMikdash, el otro en el mío. Uno dijo, en otra interpretación, quiero a las hembras, a las hermanas, a las más bonitas para mí, y el otro dijo, yo las quiero. De pronto, esta interpretación midrashica, talmúdica, que todos conocemos, quien más y quien menos, nos dicen algo que parece ser universal, es decir, una consecuencia de algo conocido, que el dinero, el sexo y la religión son las causantes de los crímenes y de las peleas más importantes. Y aquí, antes de hacer la pausa de las 9 de la noche para que ustedes puedan hacer sus comentarios, después de todas estas cosas que escucharon, hago un comentario personal allí donde se pida a la restauración del sacrificio animal en el Beit HaMikdash. La gente protestará vehementemente contra esta limitada y controlada destrucción, considerándola inhumana y bárbara. Sin embargo, nunca en la historia ha sido tan grande la sed por lo violento y lo inhumano como lo es hoy entre los civilizados que se han vuelto veganos. Veganos porque no pueden tolerar la muerte de un animal. Nosotros vivimos, Javerim, en una época de verdadera pornografía de la violencia que inunda la literatura, el cine y la televisión. La insensibilidad al sufrimiento humano es hoy mayor que nunca.
y los carnavales de la muerte han alcanzado proporciones que los antiguos que llevaban sus ofrendas de animalitos no conocieron. Después del terrible crimen, Dios le pregunta a Caín: hey, Hebel, ajija, ¿dónde está tu hermano Hebel? Obviamente Dios sabe dónde está Hebel, pero quiere dar a Caín la oportunidad de confesar, de reconocer su delito y arrepentirse. Pero Caín responde: lo yadati, no sé. Literalmente lo yadati es en tiempo pasado, no sabía. ¿Qué no sabía? No sabías que era tu hermano, que ha desaparecido. Y pregunta una de las preguntas terribles que tantas veces hemos escuchado en la historia: Ashomer Ahianoji, ¿acaso yo soy el guardián, el que guarda a mi hermano? Tal cual como aparece en Bereshit 4:9. La respuesta de Caín, debemos reconocerlo, la hemos dado muchas veces. Para aquellos que creemos que más allá de nosotros y a través de nosotros una fuerza nos empuja con armonía con la naturaleza hacia un mundo más justo, fuerza a la que llamamos Dios, un sentido moral que nos cuida y que hace justicia por nosotros, resulta incomprensible que haya mal en el mundo. Sin embargo, Iov lo dijo: ciertamente tú, Dios, no puedes hacerlo todo. Tenemos que reconocer que la mayor parte de los problemas los causamos los seres humanos y debemos aplacarlos a los seres humanos también. En el Talmud, Rabbi Shimon Bar Yochai trata de explicar la argumentación de Caín cuando Dios pregunta dónde está Hebel. Caín responde: ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Tú eres Dios, tú has creado el hombre. Es tu trabajo, Dios, cuidar de él, no el mío. Si creías cuánto iba a ser era malo, ¿por qué no lo impediste? Caín responsabiliza a Dios. Impresionante lo que dice Rabbi Shimon Bar Yochai en este diálogo, porque nosotros también tenemos la tendencia de preguntarnos y de culpar a Dios y no de asumir la responsabilidad por nuestras acciones. Mea cita, ¿qué hiciste? Las voces o la voz de las sangres, porque está en plural, de tu hermano, me gritan desde la tierra: ¿qué hiciste? Escucha, las sangres de tu hermano lloran hacia mí desde la tierra. Bereshit 4:10. Caín, escúchala tú mismo, el clamor de la sangre derramada. ¿Qué has hecho? ¿Acaso no te das cuenta? Asume tu responsabilidad. Brevemente recordemos que el plural hace que la Gemara en Sanedrín de pronto tenga como consecuencia lógica que el que mata a una persona es como si matase a toda la humanidad, porque hace referencia al plural del término sangre de estos psukim. Bueno, paramos aquí por un instante para descansar la garganta y para que ustedes puedan también respirar después de esta velocidad en la exposición de los temas. Así que, Javerim, les invito, si quieren hacer comentarios, pues esta es la oportunidad. Javerim, sí, Galia. Bueno, buenas tardes. Esto me sorprendió. Este comentario me sorprendió. ¿Cuál de todos? ¿No? Pero el del canibalismo familiar me sorprendió. Porque en esta semana, tengo que seguir pensando, pero en esta semana, a raíz de la charla de la semana pasada, se me armó un poco la idea de estas diferencias entre hermanos y estas rivalidades que también se podrían dar en el ámbito, creo que usted lo dijo, en el ámbito de los recursos, pero los recursos viendo que un hermano se dedicaba a las actividades agrícolas y el otro hermano, como contrapartida, era más una actividad pastoril. Y ahí estamos hablando del sedentarismo, de la vida más sedentaria y la vida más nómade. Y entonces un poco esta rivalidad entre hermanos, entre Caín y Hebel, que uno se dedicaba más a la parte de la agricultura y Hebel a la parte más sedentaria, en el caso de Isaac y de Esab también.
viéndolo desde el lado en cuanto a sus actividades, y que la rivalidad venía también en cuanto a los recursos monetarios. Veo que eso también se repite en varios casos de hermanos, ¿no? Hasta aquí estamos de acuerdo. El Okay. hecho de que uno Ahora, se dedique a un ramo y el otro al otro no hace que no haya conflictos también en el reparto y en el intercambio, porque seguramente de vez en cuando los hermanitos tomaban los productos del otro para alimentarse, quiero suponer. Pero después de todo nosotros estamos hablando de parábolas y estamos tratando como humanos pequeños con nuestros límites de comprensión a explicarnos lo inexplicable. ¿Qué es lo inexplicable? Lo inexplicable es que dos hermanos se maten. El inexplicable, nosotros lo vivimos todos los días, en cada uno de los países en los cuales nosotros nos encontramos. De vez en cuando aparece un fratricidio, un crimen en el cual un hermano o una hermana mata al otro. Forma parte de la crónica diaria, como forma parte de la crónica diaria otro imposible, que un hombre mate a su esposa o una mujer mate a su esposo. Es inconcebible, absolutamente inconcebible, pero todos los días lo vemos. Y la pregunta, en definitiva, que hicieron los sabios del Talmud es, bueno, ¿cómo podemos explicar eso? ¿A qué se debió ese tipo de actitud? Y bueno, aquí aventuran distintas hipótesis. Hipótesis que, por ser hipótesis, nadie puede decir que esa fue la verdadera causa, pero que nos estimulan a nosotros, y por eso estamos aquí reunidos, para tratar de averiguar las causas, por un lado. Por otro lado, para tratar de averiguar si ese conflicto primigenio, el cainismo inicial, es un fenómeno universal o es un fenómeno aislado. Y mucho más allá, si nosotros podemos extrapolar el conflicto de la familia al conflicto de las naciones entre sí y preguntarnos, cuando hay una guerra, ¿por qué se pelea? Recuerdo cuando estudiaba Derecho Internacional Público, hablábamos de que las próximas guerras iban a ser por petróleo o iban a ser por alimentos. Pasaron muchos años y aprendí que no, la próxima guerra va a ser por quien tenga algo que aparece en la Torá, la posibilidad de manejar el agua. Va a ser la guerra por el agua, porque si una nación se queda sin el líquido esencial para poder vivir, pues la que está al lado va a hacer todo lo posible. Y estuvimos viendo incluso luchas de ese tipo también cuando en Egipto se intentó desviar el Nilo. En mi época, no en la de ustedes que son todos jóvenes, pero de pronto se peleaban por el agua, y se peleaban por el agua también en el norte, nuestros queridos vecinos del norte de Israel, para desviar el agua, para evitar que el Jordán, que el Yardén tenga suficientes medios. Es decir, que Galia, tratando de resumir lo que dijiste y ampliarlo en un sentido un poco más universal, nosotros estamos aquí reunidos casualmente para tratar de averiguar a qué se debió ese primer crimen, si los conflictos siguientes que no llegaron al asesinato, pero que estuvieron en algunos casos a punto de producirse, por acción o por inacción, son del mismo modelo, si esos conflictos se extienden después en las luchas tribales, si se extienden a las luchas de las naciones. Y miren, Javerim, nosotros estamos ahora, se supone, esperando que alguien encuentre medicinas que puedan tratar al COVID y alguien que encuentre vacunas. Y vamos a establecer una imagen teórica. Bueno, hay un país que puede producir la mitad de lo que necesita para su población. Yo no hablo de cómo se reparte, sino la otra mitad que quisiese tomar esa medicina o que quisiese tomar esa vacuna, se va a quedar con los brazos cruzados esperando que le ataque el COVID. Y si lo trasladamos a una nación, y hay una nación que de pronto lo produce, ¿cuántos especuladores, cuántos ladrones y cuántas naciones no irán a buscar
adquirir ese producto al precio que fuese para llevarlo a sus propios connacionales. Es decir, de que hay una especie de conflicto que nosotros tenemos que tomar en cuenta como modelo de conflicto. Hasta aquí acabo de leer que alguien más quiere hacer una pregunta, Rachel, o a lo mejor es que tú viste a alguien, porque tienes no, sí, quisiera hacer una pregunta, ¿me escuchan? Sí, Rachel. Sí, ¿de dónde sale la idea de que Dios va a aceptar con agrado un sacrificio de una vida, aunque sea una vida animal, que también es parte de su creación? De ningún lado. De ningún lado. ¿Por qué entonces se les ocurre hacer una ofrenda de un animal? Nosotros, voy a decir algo fuera del libreto, pero no me citen. Yo tengo una mujer que amo, pero que no conozco todos sus gustos. Y entonces le quiero dar un regalo. Y voy y compro algo que me cuesta mucho dinero. Y es casualmente lo que ella no quiere recibir. A lo mejor no me lo va a decir y se va a quedar con eso. Y voy a estar pensando toda mi vida en escribirle una poesía y sin darme cuenta va a haber una falta de ortografía. ¿Y qué es lo que importa en el obsequio para quien lo tiene que recibir? ¿Importa el obsequio? ¿Acaso Dios necesita de los animalitos? ¿Acaso Dios necesita de una ofrenda de trigo? ¿Acaso Dios necesita de nuestras plegarias? Para nada, para nada. Los profetas, y Yeshayahu lo dice con una claridad absoluta, que lo que Dios aspira de nosotros no son nuestros ayunos, no son nuestras plegarias, no son nuestras ofrendas, no son nuestros regalos, es únicamente que nos comportemos según los códigos del bien. Por lo tanto, Rachel, nosotros, dado que el relato lo plantea de esta manera, nos hace pensar de que Dios aceptó el corderito de Hebel porque había sido producto de un crimen entre comillas. Hoy yo les dije de que de pronto tenemos poca autoridad los humanos del año 2020, 5781, de criticar ciertas acciones, por ejemplo, el maltrato de cobayos en laboratorios, porque está muy mal, y hoy de pronto todos felices y contentos aquí en Israel escuchamos que los laboratorios de Ness Ziona ya tuvieron éxito con la vacuna contra el COVID que aplicaron a puercos, a cerdos, a chanchos, no sé, en cada uno de vuestros países a los porcinos se los llama de otra manera. Así que está bien darle algo a un pobre puerquito. ¿Está mal usarlo para...? Bueno, estas son preguntas éticas muy grandes que exceden no solamente mi capacidad, sino obviamente la posibilidad de poder verlo dentro de este espacio tan pequeño que tenemos en nuestros encuentros. Bueno, ¿hay alguien más? Yo, Raf, Alisa. Alisa y Libe. Ok. Sí, es indudable, como decía, que Hazal necesita también explicar cómo nosotros comprender este primer, digamos, crimen y las cosas que incluso se pueden proyectar, como vos bien dijiste, al hoy, ¿no es cierto? Pero en paralelo, nuestros jajamín también desprenden del texto el tema, como vos decías recién, el tema ético, ¿no? Es decir, tanto de lo que sale del texto como en cuanto a no culpes a Dios, sino asumir la propia responsabilidad.
porque todos estos hechos bíblicos me parece que van en paralelo a esto que vos decías recién respecto ni a los sacrificios ni a la plegaria, sino a nuestro buen hacer, ¿no es cierto? Y en ese sentido va todo el tiempo en paralelo, por más que a nosotros nos cueste entender y necesitemos también todas estas cosas racionales, ¿no? Para comprender como la naturaleza humana que sigue existiendo en el femicidio, en el praticidio, ¿no es cierto?, en el parricidio. Entonces, digo, esta cosa en paralelo de la cuestión ética es lo que a mí más me convoca, ¿no? Es decir, matar, como dice el Midrash, matar a una persona es como matar a la humanidad. Y eso lo tomó del Talmud. En el Talmud, sí. Perdón, dije Midrash, perdón. En el Talmud. El Midrash lo trae, pero lo estudió allí. Y justamente a las naciones. Y a esto que vos decís, a la vacuna, a quién la produce, quién va a ser el elegido, a quién se la van a vender, a cuánto. Es lo mismo, es como la misma pregunta, ¿no? Claro que sí, pero mira, Alisa, lo hermoso de lo que estamos estudiando y lo inacabable, porque nosotros podemos seguir así años y años y años y años y quedarnos clavados en estos primeros psukim. Hace muchos años atrás decidí enseñar Torah en el anteúltimo año de preparatoria en una escuela en México, y durante todo el año estudiamos únicamente un pasuk. Y nunca falté, pese a que era el director de la escuela, traté, por ahí hay algunos de mis alumnos de aquel entonces que me están escuchando o que van a escuchar esto después. Lo que quiero plantear, Alisa, como complemento de lo que tú dices, es algo muy simple. Estas historias, estas narraciones, porque Bereshit es un libro de narrativa, no es un libro de legislación, nos dan una lección pedagógica impresionante, que es que la ética no se aprende de los códigos, sino que se aprende de la vida. Por eso nos traen hechos, a veces terribles, con punición terrible, que vemos nosotros que somos todos santitos como exagerada de parte de Dios, por lo menos la eliminación de ciudades enteras, la eliminación de toda la humanidad, excepto una familia, vaya a saber de qué calidad, por lo menos eran los mejorcitos que andaban por ahí. Pero de esas narrativas, también de nuestra propia familia patriarcal, nosotros, si las enseñamos bien, si las aprendemos bien y si las leemos bien, cosa que lamentablemente no siempre sucede, vamos a sacar la conclusión de lo que es lo bueno y lo que es menos bueno. Eso era lo que planteaba Pedro la semana pasada, eso es lo que en definitiva dices tú, Alisa, y eso es lo que nosotros vemos en el avance día a día de lo que estamos haciendo en nuestras reuniones. ¿Quién sigue? Libe. Libe, ¿vas a poder hablar hoy? No lo puedo creer. ¿Arreglaste el micrófono? Espero que sí, mi asesor me aseguró. Bueno, vamos. Está bien. Adelante. En este estupendo abanico que se armó, quería preguntarle, More, si hay algún midrash que hable sobre el rol de los papás, de los padres, Adán, Javá. Usted trajo midrashim, así que de esto lo ignoro y es la pregunta que quería hacerle. Ok, mira, Libe, yo durante muchos años desarrollé una fobia al midrash. Era una relación dual de amor y odio. De amor porque no hay un texto más entretenido y más divertido, y quien de ustedes pudo leer la primera parte, por lo menos de mi libro, creo que se puede bajar en Amazon gratis, el primer y segundo capítulo creo que lo incluye.
hacía yo referencia, y los mexicanos que están en estos momentos en el aire se van a acordar del Moré Moshe Kamji, Zichrono Libraja, que era un yehudí que había escapado del Líbano y que llegó a México después de pasar por París, y que lo puse como Moré en el Colegio Yarne, y que era, cuando empezó a enseñar, una persona de mi edad, o quizás un poco más, chaparrito, como decimos en México, bajito, que fumaba siempre, incluso en el salón de clases, elegantísimo, y que de pronto yo pasaba por los pasillos y en el salón de clase, me acuerdo en particular de otro segundo de preparatoria, parecía que no había nadie, no se escuchaba nada, nada, como si se hubieran ido. Y entonces entreabro un poco la puerta porque me preocupé, dije, bueno, se fueron todos, y también el Moreno me vino a ver, qué cosa más rara, no, estaban todos ahí. Estaba Moshe Kamji, Zichrono Libraja, contando sus midrashim. Y los alumnos volaban a las alturas más indescriptibles de la fantasía judía, porque a los midrashim él agregaba sus propios midrashim, sin fin. Y yo, director joven, lo cité a Musa, así lo llamaban, en árabe, al gran Moshe, a mi despacho, a regañarle, y le dije, mira lo que va a suceder cuando los alumnos dejen el colegio. No se van a acordar de los psukim que van a parecerles tan secos, tan poco jugosos en el sentido de que no tienen adjetivos, no tienen descripciones amplias, pero se van a acordar de lo tuyo y de lo que tú estás contando y van a creer que esa es la Torá, pero esa no es la Torá, esa es solamente una interpretación. A ti, Libe, te digo, hay por ahí algo, yo no soy especialista, no sé el Midrash de memoria ni por lejos, apenas lo sé leer, que ya es un gran mérito, alguna referencia a Adán y a Javá. Pero hay muchos midrashim sobre Adán y Javá, y acuérdense ustedes que no solamente hay midrashim, sino que hay apócrifos sobre Adán y Javá, que si bien no fueron aceptados como libros sagrados en el judaísmo, tienen historias parecidas a las midráshicas. Y tenemos nosotros también el apócrifo de Hanoch. Es decir, para quien no conoce el término apócrifo, son libros bíblicos que algunas sectas cristianas aceptaron, pero que el Rabbi Akiva y la corte de Jajamim decidió que no eran suficientemente judías para ser santificadas, a diferencia de otros libros que tuvieron dificultades de santificar, como por ejemplo el libro de Coelet, el libro de Esther o el libro de Shira Shirim. Ahora, sin ninguna duda, hay midrashim que con claridad critican a Yaakov por no haber sido un padre lo suficientemente cauto, por haber discriminado a uno de los hijos respecto a los otros, cosa que no se debe hacer. Así que, no sé, puedo buscarlo, tengo donde buscarlo, y si lo encuentro te lo mando por correo libre. Bueno, estamos a 7 minutos de la hora de finalización, así que quiero saber si hay alguno más que quiera hacer un comentario. Bruria quería decir algo antes de que devolvamos la palabra. Ok, Bruria. Este tema es muy intenso, pero la verdad es que estoy leyendo, a Caín, se le dio la tierra, hizo una ofrenda de frutos de la tierra, y Abel, pues un cordero, y ya está. No se habla, no se especifica para ser el primer asesinato, la primera transgresión horrenda en la Torá o en la Biblia o en la humanidad. No se explica el por qué, no se le da un motivo en la Torá. Entonces es un poquito al libre albedrío de Dios de decidir quién le gusta más, porque parece que no se lee que haya habido ningún problema entre Caín y Abel anterior. Bueno, Aleph, dijiste muy bien, no sé,
y nadie sabe. Segundo, ya habíamos dicho hace un instante, hace un poco más de un instante, respondiendo a la pregunta, creo que de Galia, o el comentario que hizo sobre, o de Rachel, sobre el tema de si Dios puede hacer una diferencia entre los regalos, excepto sobre la intención de las personas. El que no haya habido un conflicto antes entre los hermanos no es antecedente de nada, porque es suficiente un chispazo en un instante furtivo para desencadenar la pelea más grave que puede haberse dado entre seres humanos y que se da. Normalmente no es un odio acumulado. Nosotros obviamente fantaseamos más de lo que sabemos sobre la creación. La Torá no nos habla del nacimiento en ese momento de mujeres que ellos iban a poseer, sin embargo, la Gemara entiende de que sí había. Hay una cantidad de datos que nos faltan, por eso ahí viene el Midrash y por eso viene la Gemara y por eso estamos nosotros intentando especular y por eso nos podemos permitir también a escribir nuestros propios Midrashim. Pero esos Midrashim son especulaciones, evidentemente. Son especulaciones que buscan honestamente, cuando se hacen por la honestidad, encontrar la realidad. Pero aquí lo que dice literalmente la Torá es, no se sabe por qué Dios eligió una ofrenda, la ofrenda de Caín o la ofrenda de Abel, sino sí sabemos qué es lo que... Nosotros nunca sabemos sí sabemos los efectos que causó. Dios elige. No, lo que nosotros no sabemos es lo que Dios elige. Y voy a terminar esta reunión por la hora simplemente compartiendo con ustedes algo que sucedió en nuestra vida real en estos días. Hace como una semana atrás, en el colegio de Tzuriel, los directores pidieron en un Zoom que todos pidamos a Dios por la sanación de la bibliotecaria del colegio, que iba a ser intervenida quirúrgicamente, aparentemente de algo muy, muy importante. Y yo participé en esa tefilá y vi de qué manera la mayor parte de los chicos, adolescentes, pedían, decían Misheberach, leían un capítulo de Tehilim, y pasaron muy pocos días y recibimos una notificación del director de la escuela que dice: Dios escuchó nuestra plegaria, pero esta vez dijo que no. Y de esa manera anunció el fallecimiento de la señora que los alumnos tanto querían y que yo no tuve el gusto de conocer. Eso es un poco el misterio maravilloso de nuestra vida, que por un lado nos obliga a seguir pidiendo y a seguir pidiendo y a seguir pidiendo, y sabemos que nos están escuchando. Lo que no sabemos es qué respuesta vamos a recibir. Así que yo pido, y les pido a ustedes que pidan por la salud de todos los enfermos, por la salud de todos los sanos, todos los días, a cada instante, agradeciendo el levantarnos en la mañana para decir Modéani Lefaneja, agradecer que podemos abrir los ojos todos los días, con la esperanza, no solamente que Dios nos oiga, sino que nos conceda lo que nosotros pedimos por el bien de toda la humanidad. Muchas gracias, Javerim. Si Dios nos da vida y salud, nos vemos el próximo lunes a esta misma hora.